Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, tutorial de un proceso de secado. Problema. Se requiere secar un material húmedo que contiene 40% de agua, utilizando un secador que trabaja continuamente. El material húmedo que alimenta al secador, del cual salen 1000 kilogramos por hora de un producto con el 10% de humedad. Para secar el material húmedo se introduce al secador aire seco por un ducto de 70 centímetros de diámetro interior, donde el aire entra a una velocidad de 60 kilómetros por hora a una presión de 585 milímetros de mercurio con temperatura de 100 grados centígrados. Determinar, inciso A, cantidad de material húmedo que entra al secador en kilogramos por hora. Inciso B, agua evaporada en kilogramos por hora. Inciso C, la cantidad de aire húmedo que sale del secador en kilogramos por hora. Y por último, inciso D, humedad del aire y agua en kilogramos por hora a la salida del secador. Para poder auxiliarnos para representar lo que es nuestro secador, podemos utilizar un rectángulo ovalado y para representar nuestros flujos de entrada podemos auxiliarnos de flechas con las cuales podemos indicar flujos de entrada y flujos de salida. Una vez terminado nuestro esquema del secador con los respectivos flujos de entrada y de salida, indicamos cada uno de los valores iniciales que nos presenta el problema. Nos indica un material húmedo que entra al 40% en agua, lo que nos indica que la fracción de agua es de 0.4 y la fracción de sólidos de 0.6 en el flujo 1. Nos indica el flujo 2, que es una corriente de 1000 kilogramos por hora con un material sólido de 0.9 y una fracción de agua al 0.1. El problema nos da presión, velocidad, temperatura y diámetro para el flujo 3. Efectuando el balance general, M1 más M3 es igual a M2 más M4. Tenemos que nuestros dos flujos de entrada, M1 y M3, son iguales a la suma del flujo 2 más el flujo 4. El balance por componentes de sólidos y líquidos en cada uno de los respectivos flujos. El flujo másico de una corriente que contiene agua es el flujo másico I de aire más agua es igual a MA más MA por la humedad absoluta del flujo I. Flujos. Tenemos el flujo 1, que es igual al flujo 2 por la fracción sólida del flujo 2 entre la fracción sólida del flujo 1. El flujo 2, nuestro flujo 3, que va a ser igual a MA, al igual que el producto de la velocidad por el área y por la densidad en el flujo 3. M4, que es igual a M1 más M3 menos M2. El cálculo de la densidad del aire, apoyado de la ecuación del gas ideal, el área del tubo y la humedad absoluta. Para comenzar este balance, el cálculo más fácil que tenemos es el cálculo de M1, ya que conocemos todas las variables. Entonces solo sustituimos en la fórmula. M1 es igual a M2 por la fracción sólida
en M2 entre la fracción sólida de M1, lo que nos da 1500 kilogramos por hora. Ahora calculamos el flujo 3, pero si nos damos cuenta, tenemos que el flujo 3 es igual a la velocidad por el área y por la densidad del aire en 3, valores de los cuales no tenemos conocimiento. Apoyados de la ecuación del gas ideal, podemos calcular la densidad del aire y el área del tubo, lo que nos ayudará a calcular el flujo másico 3. Calculamos la densidad. La fórmula nos dice que es presión por peso molecular. Entre la constante por la temperatura. Ahora el área. La fórmula nos dice que el área del tubo es igual a pi entre 4 por el diámetro al cuadrado. Sustituimos. Pi entre 4 por el diámetro al cuadrado. La velocidad la dejamos tal y como está, 6000 metros por hora, y realizamos el cálculo de M3, que nos dice que M3 es igual a la velocidad por el área, al igual que por la densidad, lo que nos da el valor del flujo 3. El flujo 4, que es igual a la suma de M1 más M3, menos el flujo 2. Ahora que conocemos los 4 flujos, podemos verificar si nuestro balance ha sido correctamente realizando el balance general. Tenemos que la suma de M1 más M3 es igual a la suma de M2 más M4. Podemos ver que entre entrada y salida tenemos el mismo valor, lo que nos indica que el balance ha sido efectuado correctamente. El problema nos pide determinar la cantidad de material húmedo que entra al secador, que son 1500 kilogramos por hora, que sería nuestro flujo 1. Inciso B, el agua evaporada en kilogramos por hora. Esto sería la diferencia del flujo 1 menos el flujo 2. Lo que nos da 500 kilogramos por hora de agua evaporada. La cantidad de aire húmedo que sale del secador, 2185.13 kilogramos por hora. Y al final nos pide la humedad de aire y de agua en kilogramos por hora,
lo cual tenemos nuestra humedad absoluta que nos dice que es la cantidad de agua evaporada entre la masa de aire seco, que sería nuestro flujo 3. A lo que nos da una humedad de 0.2967. Por su atención, gracias. Este video fue efectuado por compañeros de la FE Zaragoza.